Estamos conversando sobre el tema de la guerra y tratar de llegar ahora a dónde estamos en este momento y qué es lo que está en juego realmente en el país. Pero estábamos con una anécdota general que usted nos contaba cuando lo llama entonces el presidente Duarte. Sí, más que todo fue porque necesitaba, por razón del tiempo, él necesitaba conocer mi opinión sobre llevar al interior de la institución ya la palabra diálogo, porque no decía negociación, decía diálogo. La guerrilla decía diálogo, negociación. Nosotros dimos diálogo. Entonces vino y le dije, mire presidente, formulemos un documento, hombre. 1980. Estamos hablando como 1984-85. Y ahí pues, pero esto toda la acumulación y la fuerza que tuvo el ingeniero Duarte de empujar algo contra viento y marea, porque eso le costó a él muchas cosas. ¿Y dentro de la Fuerza Armada cómo se percibía eso? Al inicio era una muralla más grande que la muralla de China y más fuerte, pero cuando se les planteó, porque yo hice en el Estado Mayor antes no habían de esos volados que les llaman proyectores, sino que habían unos volados con acetatos. Un mamotreto de acetatos a presentar realmente la situación externa, la situación interna. Concluía diciendo la guerrilla puede ser derrotada militarmente, pero jamás para obtener la paz por la vía militar. Vean Guatemala, en ese momento tenía como 30 y pico de años, Perú, Colombia, que todavía sigue, 40 y pico de años. Nosotros no creo que resiste el cuerpo social del Salvador, resiste un combate tan prolongado. Y después, general, ya en el 89, cuando comienza, o 90, la negociación en forma que lleva al final del conflicto, entonces ya había más apertura dentro de la Fuerza Armada. Apertura, yo creo que hay que venderle a la población cosas que son concretas y claras. Que hubiera una unanimidad no es cierto. Lo único que de las cosas que tienen que saber, aquí dicen que la Fuerza Armada se subordine al poder civil. Si el reflejo condicionado de la disciplina y de la subordinación es parte de nuestra... Nosotros nos subordinamos a Duarte y era un civil. Y Ana Guadalupe, había un convencimiento entonces ya en la guerrilla, en ese tiempo, 1990, de que en realidad deberían de terminar, y eso lleva a que concluya el proceso en el 91. En una parte del FMLN había el convencimiento de que había que entrarle a la negociación para reconstruir las instituciones y el país. Pero había otro grupo que no. Es que estaba la teoría de la guerra popular prolongada y estaba la teoría de lo rápido. Entonces la guerra, es más, por ahí se habla de que hay una decisión de las FPL específicamente, que son predominantes actualmente en el FMLN, que son los que caminan por la lucha popular prolongada, que es el Partido Comunista tal cual lo dice, es una decisión del Partido Comunista. Y luego pues prácticamente viene toda esa situación de los problemas internos que tenían ellos realmente. Ahora, si ustedes me tuvieran que resumir, ¿qué entregó cada quien ya a la hora de la negociación? ¿Qué entrega la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no entrega absolutamente nada. Se deshace de lo que no le correspondía, simple y llanamente. Pero fue algo bien importante para la Fuerza Armada. Podría ser, pero la realidad es que... me deja explicar a mí porque a él le cuesta más. Vaya, mire, la Fuerza Armada lo era todo en este país. En la Constitución tenía establecido todo el ámbito de competencia y habían, creo que eran 13 artículos donde estaba establecido que podía dar golpes de Estado para restablecer la Constitución, donde podían quitar y poner presidentes, entonces, ¿qué es lo que se pide en la negociación? Que se reforme la Constitución y que la Fuerza Armada quede como cualquier institución castrense del resto del continente, cumpliendo las funciones, tenía las funciones de seguridad pública también, cumpliendo las funciones de defensa del territorio y de la soberanía nacional,
y eventualmente participar en labores civiles y sobre todo de asistencia a la población cuando hubiese catástrofe nacional o el presidente se lo requiriera. Y se le da el carácter instrumental y no decisorio. Exactamente. Entonces, por eso lo estoy diciendo yo, porque no me parece lo que está sucediendo ahora. Porque si ellos, y señalo a él porque él lo representa, se hubiesen negado a aceptar que se les quitara todo el poder que tenían, no hubiera habido paz negociada. La guerra se hubiera prolongado, nos hubiéramos muerto, creo todos, él y yo por lo menos, porque estábamos obligados a seguir luchando porque habíamos embarcado un camino. Y habíamos embarcado toda una generación, él de militares y yo de jóvenes. Y este país no estaría en las condiciones que está ahora de estructurar viene el ejército, viene la oficialidad de ese tiempo. Y asume de manera disciplinada esa decisión. Así es. Perdieron muchísimo poder, todo el poder. Perdieron lo que en aquel momento se conocía, la capacidad de decidir el rumbo del país. También aceptaron una comisión ad hoc. Aceptaron la comisión ad hoc, de la verdad. Aceptaron reducirse en número, pero todo eso es aleatorio. Era el poder el que estaban perdiendo completo y por eso el general Cepeda, que era el viceministro de Defensa, yo se lo dije un día hace poco, si ustedes no hubieran asumido de manera disciplinada esa condición en la que quedaban después de la reforma de la Constitución, yo, general, no hubiera podido ver crecer mis hijos. Mis hijos fueran huérfanos, porque obligadamente los que éramos jefes en ese momento nos hubiera tocado que seguir combatiendo hasta que... Y la ley de amnistía no fue sé algo fundamental. cómo íbamos a quedar al final. Quizá yo agregaría, porque una negociación siempre es una negociación. Tenemos que partir de eso. Es de concesiones mutuas. Aquí hubieron concesiones mutuas. Y hay que decirlo tal como es también. Por un lado, parar la guerra era el objetivo principal de este proceso negociador. Y se logró. Luego lo otro era hacerle las correcciones al sistema. El sistema no estaba funcionando bien. Estaba funcionando pero no bien. Y eso significaba poderle hacer las adecuaciones. Y una de las adecuaciones fue justamente, darle fortaleza al poder civil. ¿Al poder civil cuál? Al emanado de lo que es la consulta popular. Que eso va al fondo de lo que es este tema que ahora se discute, si vamos bien o no vamos bien en la ruta que vamos, si la paz nos permite ahora hablar de una gobernabilidad y de una democracia. Pues eso es lo que logramos allí, porque algunas de las imperfecciones que tenía en aquel momento el sistema, y todo sistema, como hemos dicho, es objeto de perfección, fue el poder lograr que las Fuerzas Armadas cumplieran su misión tal como debe de ser, defender la soberanía y la integridad del territorio, que son las dos principales. Ya no tenía por qué defender la Constitución, que así aparecía en la disposición a la que se refiere Ana Guadalupe. La constitucionalidad ahora defiende la sala de lo constitucional. Oye, Oscar, también te quiero agregar que precisamente, creo que fue en Costa Rica 1, Costa Rica 2, cuando nosotros presentamos, ahí puede ver a dónde avanzamos, del 89, ahí por marzo, abril del año 90. Del 91. Del 90, cuando presentamos, se llamaba el papel de la Fuerza Armada en una sociedad democrática, que fueron los 33 puntos que nosotros presentamos, y que ustedes evadieron el bulto y se fueron por el asunto de derechos humanos. Leyeron en llamar la desmilitarización de la sociedad salvadoreña, que conllevaba la disolución del ejército. Ahora el ejército está salvando. Ahora el ejército está salvando. Claro, habían opiniones diferentes en lo que era el esquema. Como muy bien decía, voy a mencionar el nombre porque lo dijo, Roberto Gutiérrez, es que este FMLN no es el con el que negociamos nosotros la paz, e hicimos todo esto posible, el FMLN actual, y tiene sus propias teorías y explicaciones. El tiempo se va acabando, entonces, para terminar, la ley de amnistía fue algo fundamental. Si no se hubieran perdonado todo lo que se ocurrió
todo lo que ocurrió durante la guerra, para un lado y para otro, no hubiera habido paz. No es fundamental, no hubiera habido paz si realmente era vital. Era la almendra se lo grafico de un modo simple para que nuestros oyentes y que nos ven se den cuenta de lo importantísimo. No hubiera habido partido FMLN. Yo negocié la amnistía del FMLN para que nos pudiéramos convertir en partido político. Entonces, y eso era lo que permitió que todos los que éramos del FMLN. La amnistía, hay que decirlo, es una gracia, y es una gracia que viene de los tiempos históricos del Imperio Romano, si queremos citar aquí historias, pero llegaba el momento, la concede ¿quién? El Estado. Y se la concede a quién, a sus ciudadanos que de una u otra forma pudieron verse involucrados en una situación como la que nosotros vivimos. Y haya normativas internacionales, yo siempre lo menciono, los tratados de Ginebra y los protocolos de Ginebra, que al final lo que dicen es que después de un conflicto armado interno, lo que procede es dar una ley de amnistía general amplia. Ahora, si venimos a cuestionar la ley de amnistía, yo te quiero aclarar algo. algo. Si queremos venir a meter presos a oficiales que aceptaron todo lo que aceptaron en ese momento, creo que es volver al pasado y es querer abrir un conflicto que no queremos abrir porque aquí hay de ambas partes suficientes casos. Te digo algo, escuchar al FMLN y sus dirigentes, a Nidia, a Roberto Roca, a otros, decir que esto es bueno porque va a contribuir a la democratización y a quitar la impunidad, pero no se dan cuenta que ellos mismos son beneficiados de una amnistía que les permite ahora estar en el gobierno, ser ministros, estar donde están y además... Y ejercer sus derechos civiles y políticos. Exactamente, entonces es verdaderamente hipócrita lo que están haciendo y le quieren dar un tinte electorero que no se merece este país. Es que mire, aquí se ha hecho ver también el factor estructural y el factor de intervención está en este momento. La insensatez o el aventurerismo de la juventud está presente. El anarquismo de los viejos de antes está presente ahora, para mí sí. Tengamos cuidado porque lo que está en juego es la convivencia social. Aquí se quiere hacer ver como que 5 pícaros se reunieron en una mesa y hicieron un traje a su medida para cubrir la impunidad. Mire, la amnistía la hizo la COPAS el 16 de enero, 23 de enero de 1992 en México, ahí en la zona rosa, como a las 3, 4 de la mañana se terminó de escribir, y ahí estaban los partidos políticos que se llamaban la interpartidaria. Correcto. No es para cubrir la impunidad. Ahí estaba el doctor Chávez Mena, Gerardo Lechevalier, que en paz descanse, Rubén Zamora, estuvieron ellos Mario ahí en la mesa, en un hotelito por ahí de mala muerte, ahí estuvimos sentados y ahí acordamos porque se necesitaba que ellos se integraran a la COPAS y sale la primera amnistía. Además, ya hubo amnistía de parte de Álvaro Magaña, una amnistía de Duarte, una amnistía solo para ellos, que fue la primera para integrarse a COPAS y la última. Hoy dicen que esto es para cubrir la impunidad de los militares. Por favor, yo no creo realmente. Pero hay que recapacitar. Hay un detalle, Mauricio, que yo lo mencioné la vez pasada y ahora que está en Guadalupe. Se hablaba de la reinserción de los excombatientes a la vida civil, institucional y política en un marco de plena garantía. Si yo le digo a ella, venga, si ahí le tengo 10 juicios criminales en contra. Y le tengo la celda en Mariola. Eso no es. Eso no es. Yo creo que ha sido muy rica la conversación. Muchas gracias a los tres. Y yo creo que el mensaje que debemos de dejarle a nuestros televidentes y a los jóvenes que no han vivido todo esto es que esto es algo que no lo queremos revivir. Lo que queremos es dejar atrás todo eso, dejar que los acuerdos de paz sigan en funcionamiento y que sigan con el buen resultado que ha tenido el país y que seamos justos con todos, tanto militares como exguerrilleros, para que podamos tener una paz duradera y un mejor futuro para el país. Espero que la próxima semana podamos seguir conversando sobre este y otros temas, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por esta ocasión y por esta noche.